Vale, vamos a comenzar. Veo que me escucháis perfectamente, ¿no? La tucada no podéis ver sin problemas. Bueno, vamos a comenzar un poco analizando lo que es lo que es el patrón, como os he comentado, el patrón del gato muerto, ¿no? Que es un poco el rebote del gato muerto, ¿no? Vamos a analizarlo desde un punto de vista, imagino que muchos sabréis lo que es, básicamente, ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta cuándo se suele producir, ¿no? Este tipo de patrones, que como muchos patrones hay en la bolsa, podemos encontrar, bueno, desde el selling May and go away, al efecto invierno, al rally de fin de año, el efecto enero, perdonad, que he dicho el efecto invierno, el efecto enero, el rally de fin de año, que es muy tucoso, por ejemplo, y diferentes activos pues bueno, que se pueden comportar de una manera o de otra, ¿no? Al final el pelo un poco que riza, ¿no? Con los dedos en el mercado es un poco también pues como se viene a tener en cuenta. Hay que tener claro, sobre todo, que este tipo de patrones tienen algo en común, ¿no? Tienen algo en común que en este caso suele ser un mercado bajista, ¿no? Para que haya un patrón de rebote del gato muerto, sabéis que se hace referencia, ¿no? A cuando hay un mercado bajista en ese sentido. Vale, me está comentando Víctor que no oye nada, no sé si es problema suyo del ordenador, alguna cosa. ¿El resto me escucháis bien? Si me podéis dar confirmación por el chat, os lo agradezco. Vale, se oye bien. Vale, fenomenal. Pues nada, lo dicho, continuamos. Es lo que venía diciendo, ¿no? Que el patrón del rebote del gato muerto generalmente, pues bueno, generalmente no, se da siempre en mercados bajistas. ¿A qué se debe eso? Vamos a analizar a qué se debe este tipo de patrones. Se debe sobre todo a un incremento de volatilidad, ¿vale? Generalmente cuando el mercado es alcista, ya conocéis muchos, pues bueno, el dicho de que la bolsa no sube por las escaleras y baja por el ascensor. Generalmente cuando el mercado sube, ¿vale? Tiende a subir en forma de sierra, ¿no? De dientes de sierra, despacito, con pequeñas correcciones y subiendo poquito a poco, ¿no? Como si estuviera subiendo un puerto, ¿no? Pero cuando el mercado cae, muchas veces se entra en sell-off, ¿no? En pánico inversor, pánico bancario y generalmente el miedo, en ese sentido, cuando el mercado es bajista, supera la euforia cuando el mercado es alcista, ¿no? Por eso la euforia es quizás un poco más tranquila, ¿no? Pero el miedo es un poco más desmedido, ¿no? Es mucho más fuerte. ¿Esto qué es lo que hace? Esto que lo que hace es que básicamente el mercado caiga en picado, ¿vale? Sí que es verdad que no tan en picado como está cayendo últimamente, que no recordábamos unas caídas tan verticales, pero sí que es cierto que el mercado cae y cae de manera muy fuerte. Lo que consigue con eso es dejar a muchos inversores atrapados, ¿vale? Muchos inversores se quedan atrapados, vamos a poner un ejemplo del Dow Jones, que es con el que vamos a trabajar hoy para explicar este patrón. Imaginaros que aquellos inversores que habían comprado aquí, o que habían comprado aquí, o que habían comprado aquí, etcétera, pues empieza a caer el mercado, empieza a caer, aquí ya van perdiendo dinero, siguen cayendo, y llega un momento en el que dicen, madre mía, la que va a caer para abajo, madre mía, la que está por venir. Entonces, lo que hacen es, pues, rezar para que el mercado, como quien dice, rebote un poco, ¿no? Y poder salirse de esas posiciones, ¿vale? Al mismo tiempo en el que el mercado está por esta zona, lógicamente hay gente que piensa, inversores que piensan que barata está, ¿no? Que barata está la bolsa, ¿no? Teníamos el Dow Jones en 29.600 puntos y en prácticamente 4 o 5 días lo tenemos 5.000 puntos más abajo. Voy a comprar.
voy a comprar y lo mantengo, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con que cuando llegue a máximos históricos otra vez le habré ganado 5.000 puntos, ni más ni menos, ¿no? Entonces, esa serie de optimistas, ¿no? Esa serie de inversores a lo mejor a largo plazo que lo quieren de cara a 5 o 6 años con el objetivo de volver a máximos históricos, hace que la presión compradora vuelva otra vez a incrementarse, ¿no? Y que haya una frenada, ¿no? de las caídas, ¿no? Esta presión compradora consigue que haga un pequeño rebote, ¿vale? Un pequeño rebote muy agresivo, ¿vale? Estamos hablando de, porque aquí aunque parezca pequeño, ¿vale? Os voy a hablar en porcentajes, parece pequeño porque las caídas son muy verticales. Estamos hablando de unos porcentajes del un rebote del 9,40% aproximadamente en 3 días, casi un 10% en 3 días. Lógicamente es un rebote muy agresivo, Es más, incluso hubo un día que el rebote fue del casi el 7% en un día, ¿no? Entonces, por eso es un poco lo que comentaba, ¿no? Es un poco lo que venía a tener en cuenta, ¿no? Generalmente, pues bueno, estamos viendo cómo una vez que este rebote se llega a producir, ¿vale? Aquí, si os acordáis, había muchos inversores que se habían quedado atrapados, que se habían quedado enganchados una vez que empezaban a caer, ¿vale? Y estos inversores, una vez que llega aquí a esta zona, ¿vale? De aquí arriba, dice, bueno, voy a perder dinero, pero voy a perder algo. ¿Por qué? Porque estos inversores ya creen que esto va a seguir bajando. Y aquí se produce una venta masiva de toda la gente que se había quedado aquí enganchada, ¿no? Pero que tiene la idea, lógicamente, de que va a seguir bajando porque después de estas 5 caídas tan fuertes y la que está por venir, ¿no? Sobre todo la incertidumbre que tenemos de cara al futuro, pues sus expectativas no son nada halagüeñas, ¿no? En ese sentido. Por lo cual, aquí se produce una venta masiva que hace que no solo vuelva otra vez a la zona anterior a producirse el rebote, sino que a partir de ahí pues vuelva otra vez a seguir cayendo, ¿vale? Este patrón generalmente, este patrón es conocido como el patrón del rebote del gato muerto, ¿vale? Como si un gato cayera de un cuarto piso y pegase un rebote antes de volver a morir, ¿vale? Ese es el patrón conocido en bolsa como el rebote del gato muerto, ¿vale? Entonces, es básicamente debido a eso, debido a una volatilidad muy alta en mercados bajistas. Para mí, es uno de los patrones más complicados de operar, ¿vale? Sobre todo intradía. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque cuando la volatilidad está tan alta, es tan difícil poder operar con una gestión del riesgo adecuada, con unos niveles del márgenes adecuados y sobre todo no ponerte nervioso, porque estamos hablando de que incluso aquellos que trabajabais y que creíais que las posiciones cortas iban a ser buenas y en este caso el mercado se está dando la razón, aquí probablemente os han podido saltar unos cuantos stops. Estamos hablando de una subida de un 10% en 3 días. Es decir, o teníais stops muy arriba, no muy ceñidos, no muy pegados, sino bastante holgados, o bien ibais sin stop con el consiguiente riesgo que eso supone, y más sobre todo si hay gaps de aperturas, o directamente, pues bueno, os han comido el stop, ¿no? Y os han sacado de mercado, os han barrido, ¿no? Por lo cual, esta serie de patrones es muy complicado. ¿Por qué? Porque aquellos que lleváis una posición bajista, ¿vale? Estáis viendo como prácticamente habéis vuelto a break-even otra vez. Entonces no sabéis qué hacer. La cierro, es que al final me va a quedar en negativo con estas bajadas, ¿vale? Eso puede inducir a error, por un lado. Y luego, por otro lado, aquellos que con este rebote decís, pues mira, los precios estaban muy bajos, han llegado a 24.600, no para de subir, ha subido 2.500 puntos en 2 días, voy a comprar, ¿vale? Pues os vais a encontrar en que no solo os habéis quedado enganchados, sino que os pueden barrer los stops y esto vuelve otra vez a seguir para abajo, ¿no? Entonces, por lo cual es un patrón muy complicado, es un patrón que tenéis que tener en cuenta, saber sobre todo cuándo se produce
y ver sobre todo, pues bueno, cómo poder sacarle partido en ese sentido, porque la verdad es que es bastante difícil de operar, ¿no? Es muy complicado de operar y sobre todo, pues bueno, hay que tener en cuenta en qué momento, en qué timing de mercado lo estamos operando. En este sentido, ¿qué timing es? ¿Qué timing de mercado es con el que estamos trabajando? Es un timing, yo diría, muy tuscoso, ¿no? Porque por una sencilla razón, la volatilidad está muy alta, ¿vale? El mercado es altamente bajista. Las razones principales, seguro que hay muchas, ¿no? Pero las razones principales por las que el mercado está cayendo es por un virus a nivel mundial, que se contagia a nivel mundial, en el que cada día se expande más, ¿no? Y cada día encontramos más casos, más muertes, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene pinta de que la volatilidad se vaya a frenar de la noche a la mañana, ¿no? En ese sentido. Por lo cual, la volatilidad siempre implica, yo siempre lo he dicho, no hay nada peor para un trader que una volatilidad baja y un mercado lateral con un rango muy estrecho, porque eso es un rango muy indefinido, no hay rupturas, pues bueno, los stops no saben muy bien dónde ponértelos, te los tienes que poner muy ceñidos, por encima o por debajo del rango, que al mismo tiempo es muy estrecho. La volatilidad siempre es bienvenida, ¿no? En ese sentido, pero hay que trabajarla con pies de plomo porque en muchas circunstancias es muy desmedida y sobre todo en mercados bajistas, ¿no? Es muy difícil de trabajar con ella, es muy difícil de medir y hay que hacer sobre todo, pues bueno, todo lo posible para saber controlarla y sobre todo, pues bueno, pues para poder trabajarla a tu favor, ¿no? Pero como os he comentado, es bastante complicada, ¿no? Este es uno de los patrones, como os he comentado, pues bueno, pues más utilizados, ¿no? Sobre todo en mercados bajistas. Me gustaría enseñaros, a ver, me tendría que ir a gráfico semanal, pero claro, en gráfico semanal igual es más complicado enseñaros un patrón bajista después de las últimas caídas. Vale, este por ejemplo, ¿vale? Este por ejemplo, mirad, a ver. Vale. Mirar estas caídas de mercado. Estos son gráficos semanales, ¿vale? Estos son caídas que se han ido produciendo durante varias semanas, ¿vale? Estamos hablando de caídas que se produjeron en verano de 2018. Muchos de vosotros os acordaréis, ¿vale? Quiero que os quedéis con este cuadrado, ¿vale? Este cuadrado de aquí, ¿vale? Estamos hablando de aproximadamente 3 meses o 4 de caídas. Como veis, el mercado empieza a caer fuerte, se desploma. No toméis de ejemplo las caídas de estas últimas semanas, porque estas caídas entonces os van a parecer muy pequeñas, pero no tengáis en cuenta, ¿veis? El mercado se desploma un 12%, ¿vale? Como veis, y vuelve a hacer otra vez el amago de volver otra vez a máximos, y aquí mucha gente otra vez, después de quedarse enganchada y de soltar todo lo que tenían, otra vez se vuelve a desplomar pues un 18% más. En total estamos hablando de una caída aproximadamente de un 22%, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Y este en concreto sería el patrón del rebote del gato muerto, ¿no? En ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poco el patrón. No sé si tenéis alguna duda o alguna cosa correspondiente al seminario sobre este tipo de patrones para que me podemos comentar por aquí, por el chat. Ir escribiéndome si tenéis alguna duda y comentamos sin problema antes de dar por finalizado el seminario.
Hola, buenas. Pues mira, vamos con las preguntas. Juan Pablo me pregunta, en definitiva, ¿cómo saber en qué momento entrar en largo? A ver, entrar en largo con esta volatilidad en mercados bajistas es bastante complicado saber el momento en donde se va a frenar. ¿Por qué? Porque muchos creían, lógicamente, que después, vamos a mirarlo, muchos creían que después de estas caídas estaba súper barato, estaba muy barato, francamente barato, y entrar en largo era una buena opción después de todas estas subidas y mirar otra vez luego, ¿no? Generalmente esto implica un cambio de tendencia general, un cambio en la tendencia primaria, y para entrar en largo, de cara a largo plazo, quizás había que esperar un tiempo y empezar a ver pues una sucesión de máximos y mínimos crecientes, cosa que de momento no tiene pinta de que pase. Vale. Vale. Veo que no tenéis ninguna duda. No sé si tenéis alguna cosa que os pueda ayudar, os pueda comentar. Como veis, el patrón es muy claro, ¿vale? Un incremento razonable, ¿no? de volatilidad. Vamos a ver el VIX cómo se ha incrementado. Mira dónde está el VIX, es que casi ni lo encuentro. El precio, cómo se ha incrementado la volatilidad. Lógicamente, pues bueno, después de estos techos de volatilidad y estas subidas, pues unido al mercado bajista, pues al fin y al cabo lo que hace es que entrar en largo actualmente sea bastante arriesgado, ¿no? En ese sentido, lógicamente siempre se puede sacar algo y más a estos precios, por supuesto. Vale, me dice Juan Pablo. Entonces, por ahora operar solo a muy corto plazo con stop loss acotados. Sí, generalmente operar sobre todo a favor de la tendencia principal, eso siempre, eso está claro. Y bueno, vigilar el tema de los stop loss. Es que hay tanta volatilidad que podéis estar incluso en la dirección correcta y que suba y baje y os haga un barrido de los stops y luego al final se acabe yendo a la dirección en la que estabais. Hay que tener eso muy vigilado. Muchas veces es incluso más rentable el entrar con menos volumen y tener los stops un poco más holgados, ¿no? En ese sentido, que entrar con mucho volumen y ir un poco más hilar fino, porque con esta volatilidad hilar fino es muy complicado, muy difícil en ese sentido. Así que nada, pues mira, aprovecho pues bueno, para dar por finalizado un poco el seminario. Os animo a que cualquier duda que vayáis teniendo nos podéis mandar un correo, llamarnos a la oficina, estaremos encantados de atenderos. Agradeceros, como os he comentado, vuestra asistencia y desearos pues bueno, muy buen día, muy buena tarde, muy buen día para aquellos que estáis viéndonos desde Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, desde Sudamérica y desde aquí de España, pues bueno, desearos muy buena tarde. Así que lo dicho, cualquier duda que tengáis, no dudéis en comentarnos y nada, con esto me despido. Un saludo desde la sala de seminarios de XTV.